Cada uno de estos elementos responde a una pregunta que se puede hacer el administrado y que se debe hacer el administrador, en cuanto que competente para el dictado de estas normas, acerca de por qué existe esta norma en el universo, por qué esta norma y no la nada. Estas preguntas, entonces, estos elementos nos intentan hacer explicar el porqué de esta norma en cada ocasión en que la veamos escrita. Y tal es así la exigencia de esta explicitación de cada uno de los elementos constitutivos del acto administrativo, que se exige que el acto administrativo sea autosuficiente. Esto es que el acto administrativo debe contener en sí mismo, digo, cuando uno lee un acto administrativo no solamente debe reparar en la parte dispositiva, artículo primero tal cosa, artículo segundo tal otra, sino que el acto administrativo es el todo, es los vistos y los considerandos más la parte resolutiva, y el todo nos debe indicar cada uno de los elementos. La presencia de todos los elementos del acto administrativo tiene que constar en ese acto administrativo. Tiene que explicarnos el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde, cada uno de los elementos que vamos a ver ahora. Y para lo cual, porque ya me incomodé, me va a quedar rígido el brazo, me voy a dirigir con este otro micrófono. A ver, ¿vive? No vive. ¿Ahora sí? ¿Hola? 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 Ah, pero hay que comérselo. Bueno, entonces, para poder hacerlo un poco más dinámico, me pongo de pie y empezamos con la sumatoria del requisito que tiene que contener un acto administrativo para ser entendido como acto administrativo. El primer de los requisitos es un objeto, ¿no? La expresión de la voluntad tiene que ver con qué queremos decir, qué queremos hacer. El acto administrativo, si no tiene un objeto, ni siquiera va a tener ningún tipo de incidencia en la vida de nadie, con lo cual, como mucho, será inocuo. Un decreto, un acto administrativo, resolución, disposición que indicara cosas como el día de hoy es el día de hoy, no tendría objeto y por lo tanto, si bien a nadie se le ocurre sancionarlo, de todas formas tenemos y hemos visto y hemos sido víctimas también en su redacción y en su lectura de actos administrativos generados al solo efecto del mero espectáculo. Actos administrativos generados al efecto del mero espectáculo, aquello que en la jerga administrativa a veces llamamos para la foto, son actos administrativos que en definitiva carecen de objeto, no tienen ninguna decisión pública, ninguna decisión de la jerarquía administrativa y por lo tanto no ameritan en un concurso como actos administrativos. Seguramente no los elegiríamos como tales, no rendirían el requisito mínimo de poseer por lo menos un objeto. Pero pongámonos un objeto que, por ejemplo, puede ser la designación de cualquiera de nosotros al cargo que, paradójicamente, puede ser que esté ocupando en este momento. Esa designación es entonces el objeto del acto administrativo. A este objeto y sobre este objeto es al que tienen que referirse todos los demás requisitos del acto. Es el foco de referencia y es el foco de atención al que tiene que llegar de una manera clara y de una manera no forzada ni por la argumentación falaz ni por argumentación errónea, al desarrollo acabado de la fundamentación y de la explicación de por qué este objeto. Y por qué este objeto es el elemento que conocemos con el nombre de motivación. Si el objeto tiene un porqué, ese porqué es la motivación, que en la mayor parte de los casos va a estar precedida de las palabras mágicas que es necesario que resulta evidente que resulta conveniente que, todos estos nos dan cuenta de que en esos considerandos se están refiriendo a la motivación. Esta motivación entonces tiene que dar cuenta de por qué estamos redactando este acto administrativo y por qué este acto administrativo tiene este objeto y no cualquier otro. ¿Por qué designamos a esta persona particular y por qué la tenemos que designar? Es decir, el por qué tiene que asumir todas las escaleras jerárquicas que den cuenta o satisfacción de ese objeto. Supónganse que tenemos que dar cuenta entonces del objeto designación de Pirulo en el cargo I.
Hay que dar cuenta de la existencia de este cargo I, hay que dar cuenta de la existencia de este pirulo, hay que dar cuenta de la relación entre pirulo y el cargo I, hay que dar cuenta del procedimiento que llevó a que pirulo tenga esta relación con el cargo I, y todo eso tiene que estar explicitado en los considerandos del acto administrativo. Donde falta un nexo lógico entre una cosa y la otra, la motivación entonces está incompleta y por ende el acto administrativo puede ser acusado de anulabilidad o nulidad. Esto ahora lo vamos a ver una vez que repasemos todos los elementos y veamos qué consecuencias trae el hecho de que uno de los elementos no esté completo o estando completo no sea suficiente o siendo suficiente no sea necesario. Bueno, todo esto entonces hace al componente o elemento del acto administrativo motivación, y entonces ya tenemos dos. Objeto, que es el qué del acto administrativo, qué queremos hacer con esto que sancionamos, y motivación, por qué sancionamos esto que sancionamos. Tenemos un porqué que es la justificación lógica de aquello que decidimos. Pero como vivimos en un estado democrático, también tenemos aspiraciones. Todas las cosas que hacemos las hacemos también para algo. No solamente porque algo, sino también para algo. Y este para algo es la finalidad. No hay acto administrativo entonces sin una finalidad expresa o explícita. Esta finalidad entonces tiene que tener íntima relación con aquellos fines por los cuales nos dimos un Estado, con aquellos fines por los cuales nos dimos un ministerio de algo y por aquellos fines con los cuales esta persona que está firmando este acto administrativo tiene atribuciones. Y estas atribuciones son el otro elemento de los actos administrativos, que es la competencia. Decíamos antes del contraste entre capacidad y de las personas y los deberes de los funcionarios públicos. Bueno, el funcionario público se maneja a través de la habilitación que se le otorga a través de la competencia. El instituto es la competencia para el funcionario público y el instituto es la capacidad para las personas físicas. El principio de la capacidad es que podemos todo lo que no esté prohibido. En cambio, el principio de la competencia es que solo se puede lo que se debe. Solamente se puede lo que se debe. Por eso muchas veces se habla de la competencia como una facultad de ver. Estamos facultados a hacer aquello que debemos hacer. De otra forma tampoco lo podremos hacer. Pero el competente, el funcionario competente, es solo aquel que puede y por lo tanto debe llevar a cabo ese acto administrativo. ¿En función de qué? En función de las finalidades que como máxima aspiración tenemos. El desarrollo de las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de nuestra Constitución, con los derechos reconocidos por los pactos de derechos humanos y después, más acotadamente, las misiones y funciones que le dieron a ese organismo de Estado y después más apropiadamente las acciones que tienen que ver con el funcionario que firma. Es decir, esta competencia llevada cada vez más hasta lo chiquito, hasta alcanzar al órgano y la persona órgano. Hay en derecho administrativo toda una metafísica de el órgano función y de la persona órgano funcionario, que esto nos viene también del derecho canónico y de las atribuciones angélicas, y hay toda una perorata de distribución de facultades que tiene que ver con las atribuciones de algo menos como, poco menos como que alas para los funcionarios públicos. El funcionario público sería al mismo tiempo órgano y función, sería al mismo tiempo persona y gobierno, y sería al mismo tiempo cosa y sujeto. Esto no hace falta que ustedes lo tengan en cuenta, pero nosotros lo tuvimos que padecer y les dejo entonces un poco de este padecimiento para que lo sufran ahora en este momento. Este padecimiento tiene que ver igual con la noción que nos damos de empleado público. Después vamos a ver, y ustedes si hojearon también las viñetitas, van a ver con qué noción de empleado público nos encontramos nosotros y la padecemos en carne propia. Una noción de empleo público que está más allá muchas veces de las posibilidades humanas. Volviendo entonces al tema de la competencia, estas nociones de órgano funcionario, lo que tenían que explicar estos tipos cuando hablan acerca de órgano funcionario, de persona y gobierno, etcétera, etcétera, era la desgraciada novedad que traían los reyes o los monarcas cuando se morían.
se moría el rey, pero el gobierno o la monarquía continuaba. Entonces, para darse una explicación a esto y para darnos nosotros también una explicación a la continuidad jurídica del Estado y de las competencias y de los órganos, etcétera, nosotros somos lamentablemente mortales y hay cosas de la norma que no vamos a poder cumplir precisamente por eso. A lo mejor tenemos un contrato firmado a 120 años, pero no lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos esta característica que viene ya con el envase de uno, y esta característica hace que juristas especializados en el derecho y sobre todo especializados en el derecho divino hayan tenido que lucubrar fórmulas para entender esta mixtura entre quienes ocupan un puesto que lo va a continuar y que además lo precede, pero que lamentablemente tienen esta contingencia de la muerte. Bueno, esto entonces vuelve con la idea de competencia. El muerto ya no tiene competencia sobre nada por razón del paso del tiempo, no por razón de la muerte del tipo, sino por el paso del tiempo. Hay entonces tres formas de tener competencia sobre una cosa. Sobre la materia, es decir, el ministro de Trabajo no puede hacer la misma cosa que el ministro de Economía, digo, en su vida como funcionario, ¿no? En su vida como firmante de actos administrativos propios del organismo que representa. Sí, como otras cosas de la vida privada, yo qué sé, puede hacer tanto uno como el otro y a lo mejor más uno que el otro. Entonces, la primera forma de atribuir competencia a alguien es a través de la materia. Y la materia está dada por la ley de ministerios y las consecuentes estructuras organizativas que cada ministerio se dé hacia adentro, con todas las aperturas inferiores de primer grado, de segundo grado y lo que siga de allá para más adelante. Como una de las cuestiones a entender dentro de la evaluación tiene que ver también con la estructura organizativa, entonces repasamos un poco, pero muy generalmente, la estructura organizativa de la administración pública en general y del ministerio en particular para analizar este requisito de la competencia. Bueno, la administración pública es Poder Ejecutivo Nacional, es unipersonal. El Poder Ejecutivo Nacional está ejercido por una sola persona, que puede ser la presidenta o el presidente, según el género de quien ocupe en ese momento la cartera presidencial, pero el Poder Ejecutivo es una persona. Y está distribuido en cuanto a sus colaboradores con la jefatura del Gabinete de Ministros y los ministerios. Hay una ley de ministerios que establece las competencias, entonces, en función de la materia de cada una de estas divisiones organizativas, y ahí entonces donde va a estar asignado el qué cosas o sobre qué cosas puede alguien redactar actos administrativos y sobre qué cosas no, y le va a tener que pedir entonces la mano al otro. Hay algunas cosas en particular que deben ser suscriptas por todos los del gabinete, que son los decretos de necesidad y urgencia. Costumbre inveterada que por una buena administración de los últimos tiempos hemos visto que va decayendo, esperemos que no vuelvan a reaparecer, pero es una costumbre que en algún momento sirvió como formas de imposición de normas a través de la voluntad unipersonal del Poder Ejecutivo, pero que debía refrendarse con la firma de todos los ministros. Cuando alguien redacta un decreto de necesidad de urgencia, lo debe hacer refrendar por todos sus ministros. Es decir, no voy preso yo solo, vamos todos. Esto es lo que quiere decir la Constitución cuando obliga a todos a firmar un decreto de necesidad de urgencia. Más o menos, y también para llevarnos y traernos otra vez al elemento competencia de los actos administrativos, el régimen de sanción de normas lo tienen más o menos en la cabeza, que las normas, leyes formales en sentido estricto, emanan del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo saca la cosa denominada decreto. El jefe de gabinete saca cosas denominadas decisiones administrativas. Los ministerios dictan cosas que denominamos resoluciones. Los subsecretarios, dice el 333, pero se ve que hay un celo profesional de los subsecretarios que lo impide. El 333 dice que los subsecretarios dictan disposiciones, pero los subsecretarios quieren ser un poquito más que eso. Entonces dictan cosas que denominan resoluciones. Para el 333 siguen siendo disposiciones, pero son actos administrativos al fin. Todos son actos administrativos. Entonces, esta entonces es la escalerita de la jerarquía de normas, lo que en la Facultad de Derecho nos hacen entender como la pirámide de Kelsen, que está la Constitución Nacional por encima, luego los